Sean bienvenidos todos a la parashá número 49. Ya estamos a punto de terminar el ciclo de las parashot, que son 54. A 5 solamente estamos y volvemos a empezar a estudiar desde Bereshit y hasta en este parashot que con este se termina. Amén. Miren, esta parashá está muy hermosa porque va a demostrar el Eterno cómo es tan misericordioso, tan bondadoso, tan especial para aquellos que de verdad lo necesitan. Esas personas que están vulnerables, esas personas que están débiles, ¿verdad? Están tristes, están sin nada, se puede decir. Entonces, nos cabe que nosotros podamos estudiarla para que nosotros entendamos, porque recuerden que la Torá se escribió en aquel tiempo, pero también es para estos tiempos, es para nosotros. O sea, la Torá siempre no solamente da una instrucción para aquellos tiempos, sino para nuestro presente y para nuestro futuro también. Entonces, hoy vamos a entender este concepto, porque cuando leímos esta parashá probablemente no la entendimos mucho porque nuestras traducciones no revelan lo que realmente el Eterno quiere decir. De hecho, no va a haber ninguna traducción así tan correcta para que nosotros la podamos entender. Tenemos que nosotros adentrarnos. Por ahí dice una palabra mi esposa que se llama que nos tenemos que echar un clavado de buzos para que nosotros podamos analizar y llegar al fondo de lo que el Eterno nos quiere decir. Así es que es interesante e importante, familia, de que nos detengamos en cada palabra que nos llama la atención, porque el Rúa está trabajando en nosotros, para que nosotros podamos ver qué nos quiere decir el Eterno, ¿sí? Yo me detuve, en el primer versículo me detuve como no se imaginan cuánto, pero miren, vamos a empezar con estos comentarios. Kitetse, que es traducido como cuando salgas, debería más bien traducirse como cuando surja la necesidad de hacer guerra. Y le voy a decir por qué. Porque Israel no anda buscando pleitos. Israel siempre a él lo desafían, lo buscan para pleitear, lo atacan. Primero atacan a Israel. Israel, claro, se tiene que defender. Entonces, el Eterno nos quiere decir aquí, cuando salgas, ¿sale? Pero cuando salgas, nos está diciendo en una forma singular. Volvemos a encontrar esto que el Eterno nos quiere decir, que primeramente nos está diciendo a nosotros, porque lo que hagamos, nosotros como personas, va a afectar o va a beneficiar a todo el colectivo, ¿verdad? Si se dan cuenta, empieza en Devarim 21:10. Dice, cuando salgas a la guerra contra tus enemigos, ahí es donde encontramos ya lo plural, ¿sí? Entonces, cuando salga nos está hablando a nosotros en lo particular, ¿amén? Entonces, cuando salgas, tenemos que ponerle esto cuando surja la necesidad, ¿sí? Porque nosotros no debemos de andar buscando pleito, ¿sí? Cuando vamos a salir a la guerra es porque nos están a nosotros provocando, ¿amén? Porque en nuestro interior volvemos a tener que poner jueces y policías, porque también nos habla en nuestra persona, ¿sí? Que nosotros debemos de juzgar con justo juicio, como lo vimos en la parashá anterior, que nosotros debemos tener en nuestras puertas cuando nosotros salgamos o cuando surja la necesidad de salir a guerrear. Nosotros debemos de también poner jueces y policías en nuestro interior para que ellos nos den nos juzguen qué es lo que debemos de hacer bien y qué no es lo que debemos de hacer mal, ¿sale? Esta parashá se me hizo tan como romántica, tan amorosa, porque vamos a ver cómo va a proteger a esas mujeres que vienen en cautiverio, ¿sí? De hecho, yo le puse la parashá del amor y la misericordia. Es que vamos a encontrar esa peculiaridad de nuestro eterno Adonai, que Él
va con los más débiles, ¿sí? Para que nosotros hagamos justicia. Toda esta parashá, 74 mandamientos tiene esta parashá, la mayoría habla de hacer justicia. Que si encuentras un buey, que tienes que hacerlo, tienes que darle de comer, tienes que cuidarlo, etcétera. Que si te encuentras algo, lo tienes que guardar. Que si te encuentras un nido y bueno, vamos a desarrollarlo más adelante en las aliyot. Así es que vamos a encontrar mucha justicia nuevamente, como la parashá anterior. Así es que Kitetse es una continuidad de la parashá Shoftim, que significaba jueces y oficiales, ¿se acuerdan? Entonces, hoy vamos a seguir encontrando esos preceptos que nos hablan de justicia. Dijo Yeshua, que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis al reino de los cielos. ¿Qué nos quiere decir el Eterno? Que hasta en el mandamiento más chiquito tenemos que aplicar esa justicia. Y acuérdense que justicia está muy, muy relacionada con guardar o con la obediencia sobre todo, ¿sale? Entonces, esta parashá Kitetse es la más grande, ¿sí? Porque tienes la mayoría de los mandamientos. Imagínense, tiene el 8% del 100, o sea, de los 613 mandamientos, tiene el 8% en solamente esta parashá. Entonces, imagínense estudiar 74 mandamientos. Aquí está, mira, aquí. Entonces, estudiar 74 mandamientos y que todos hablen de justicia, el Eterno nos quiere decir de que siempre nosotros tenemos que actuar con justicia y misericordia, como lo vamos a ver ahora mismo. Amén. En Devarim 21:10, cuando salgas a la guerra contra tus enemigos, dijimos, cuando surja la necesidad de salir a guerrear contra tus enemigos y los entrega Adonai tu Dios en tu mano y tomes a sus cautivos, si se dan cuenta, ahí dice en plural. Cuando tengo la S ahí, estamos hablando en plural, pero cuando salgas lo está diciendo en particular, ¿verdad? En singular. Ok. Tetse hace una conexión con una palabra que se llama tselem. Si se dan cuenta, al lado izquierdo hay una palabra que es tselem, ¿sí? Porque Tetse tiene mucho que ver o tiene una conexión con esa palabra tselem, que significa protección divina. Esta conexión lo hace por su sonido y por las letras compartidas, porque tiene esas tres letras de tselem lo comparte con Tetse, ¿sí? Entonces, alude a que cuando nosotros salgamos a la guerra, tiene que ir la protección divina, la tselem del Eterno, ¿sí? Con nosotros, para que se nos garantice una victoria, como lo dice ahí, los entrega Adonai tu Elohim o tu Dios en tu mano. O sea, ¿qué garantía nos da el Eterno de que cuando nosotros salgamos a la guerra con su presencia o con su protección divina, vamos a tener una victoria segura? ¿Sale? ¿Qué nos enseña esto? Que el Eterno promete que saldrá contigo a pelear contra tus enemigos. ¿Sale? Es una victoria segura no por nuestro mérito, sino por misericordia de nuestro Elohim, siempre y cuando estés en obediencia, como lo vamos a ver en la siguiente palabra. Subrayé o lo puse en naranja las dos palabras, tetse, que significa salgas o cuando surja la necesidad, y untanó, que vamos a verlo ahorita en este momento. Amén. Por ejemplo, ese tselem, ese kitetse, cuando salgas, pero con la presencia del Eterno, le pasó a Sansón. Sansón, mientras tenía esa tselem, él podía vencer a los filisteos. Nadie podía contra su fuerza, ¿verdad? Pero cuando él rompe el voto que él tenía, porque tenía un voto nazareo, ¿sí? O sea, la fuerza no estaba en su cabellera, aunque sí se la quitaron, pero ¿saben por qué se le perdió su fuerza? Porque rompió el voto nazareo que tenía, ¿sí? Sansón
Su fuerza, como siempre habíamos creído, que era lo que tenía en su cabellera. No, amada familia, su fuerza lo tenía porque estaba la Selen del Eterno, ¿sí? Cuando Sansón rompe ese voto, se va la protección divina, se va la fuerza y el vigor de Sansón, de su vida, y es cuando ya no pudo vencer a los enemigos, a los filisteos, incluso hasta le quitaron hasta los ojos, lo dejaron ciego y lo dejaron pelón, sin fuerzas y todo, porque rompió ese voto nazareo, porque el voto nazareo decía que no debería pasar navaja sobre su cabeza. Entonces, al que él permitir, cuando él le dijo a la Dalila, le dijo, no, mi fuerza está en la cabellera, toma, la perdió, porque rompió ese voto nazareo, ¿verdad? Bien, entonces eso es lo que quiere decir Tetzé, que comparte las mismas letras hebreas que Tselem. Siempre y cuando nosotros estemos en obediencia, tendremos una victoria segura. Si que Tetzé no lo relacionamos con la Tselem, vamos a salir a pelear, pero en el aire, porque no vamos a poder vencer a nadie, ¿sí? Porque la presencia del Eterno no está con nosotros. Así le pasó a los espías, que cuando el Eterno le dijo, no salgan a pelear con esos gigantes, porque yo no estoy con ustedes, van a tener van a perder esa batalla. Y fue lo que pasó, porque la presencia de Yud-Heh-Vav-Heh pues ya no estaba. Amén. Muy bien. Untanó, al lado derecho van a encontrar esa palabra en hebrea. Si se dan cuenta, hay 2 letras a la derecha y 2 letras a la izquierda que son las mismas, y en medio está una tab, ¿sí? Una tab que significa pacto, ¿sale? Entonces, esa palabra untano se le llama que es una palabra palíndromo. No sé si muchos saben qué significa la palabra palíndromo. La palabra palíndromo es que se lee de derecha a izquierda y de izquierda a derecha y se lee igual, o sea, significa lo mismo, incluso en español significa lo mismo, ¿sí? Entonces, si se dan cuenta, si lo leen de derecha a izquierda, que el hebreo, encontramos una Vav, una Nun, una Tav, otra vez un Nun y una Tav al final. O sea, así como comienza, así termina también, ¿sí? Hay otra palabra que en hebreo se lee igual de derecha a izquierda y de izquierda a derecha. Ok, para ponerles un ejemplo, la palabra oro, o sea, el metal oro. Si leemos de derecha a izquierda o de izquierda a derecha, en español se lee lo mismo y significa lo mismo, pero en el hebreo no. El hebreo, el untanó, lo que les puse aquí de ejemplo, se lee de derecha a izquierda como te entregará Adonai en tu mano, esto es lo que significa, pero de izquierda a derecha, acuérdense que el hebreo es de derecha a izquierda, pero de izquierda a derecha tiene otro significado, ¿sale? Ahorita les voy a enseñar esto, ok. En español, un ejemplo, Anita lava latina, de izquierda a derecha, Anita lava latina, de derecha a izquierda, Anita lava latina. Esa es una palabra palíndromo, ¿sale? Ok, es lo mismo que significa Anita lava latina, pues vemos que esta Ana en diminutivo, lava latina, y de derecha a izquierda igual, Ana lava latina. En el hebreo no es así. Por ejemplo, esa palabra Natán, vamos a poner el ejemplo de Natán. La palabra Natán es dar. Entonces, ¿qué es lo que estamos provocando cuando nosotros damos? Ay, híjole, ya me pasé de... Sí, Natán. ¿Qué es lo que estamos diciendo que significa dar? Que cuando damos, recibimos, como lo dice el Proverbios 11:25. El que da con abundancia recibe más de lo que dio. O sea, que cuando nosotros damos una sedacá, una ayuda, una limosna, por un decir, que se nos va a retribuir, pero en mayor cantidad, ¿sí? O sea, cuando nosotros sembramos, nosotros cosechamos. Eso en hebreo tiene un significado más profundo, no como en español, que significa lo mismo, se lee lo mismo y todo, pero en hebreo no. En hebreo, cuando nosotros damos, recibimos mayores cantidades, ¿sí?
Entonces, aquí nos está poniendo una condicionante el Eterno. Dice, yo te voy a entregar en tus manos a tus enemigos, ¿sí? Pero un tano, también tú tienes que dar algo para mí. ¿Qué es lo que el Eterno pide? Obediencia. Siempre y cuando vayamos con obediencia, la cele no se va a apartar de nosotros, y el Eterno, como vamos en obediencia, Él nos va a retribuir con la victoria. Así es que cuando nosotros salgamos a la guerra, o cuando surja la necesidad de ir a hacer guerra con nuestros enemigos, tenemos que ir en obediencia, tenemos que ir con pureza, tenemos que ir dignamente. O sea, siempre nosotros nos debemos de mantener en ese margen para que nosotros podamos tener más bien el Eterno nos dé la victoria, ¿sí? Podamos vencer a nuestros enemigos. Y recuerden que lo dice tan literal este mandamiento cuando salgan a la guerra, pero ahora en nuestros días nos dice a nosotros, nos está diciendo el Eterno que cuando nosotros tengamos o surja la necesidad de luchar con nuestros enemigos internos, ¿sí? Nosotros también tenemos que mantenernos en obediencia, como no lo tuvo Sansón, como no lo tuvo David también muchas veces, y lo vamos a ver más adelante. Entonces tenemos que agarrarnos de esa promesa, que si nosotros nos mantenemos en obediencia, el Eterno nos va a retribuir con mayor bendición y abundancia. Amén. Muy bien, continuamos con la parashá y la aliyá número 1, que es esta, en Devarim 21:11. Dice, y vieres entre los cautivos a alguna mujer hermosa. Y aquí viene lo hermoso de nuestro Adonai, lo hermoso, lo misericordioso. Lo vamos a analizar tan profundo esto. Y la codiciares y la tomares para ti por mujer. La estrategia de las naciones era poner muy bonitas a sus mujeres, o sea, porque era como un tipo de estrategia para que los varones, ya ven que los hombres tenemos ese problema, nuestra vista nos traiciona, nuestra vista nos atrae al pecado, nos quiere atraer al pecado. Entonces, ¿qué es lo que hacían esas naciones? A sus mujeres las ponían tan bellas y sensuales, ¿sale? Para que a esas mujeres, si en un momento dado fueran conquistadas esas naciones, les perdonaran la vida. Lo que sucedía con Israel, las veían tan hermosas, tan bonitas, caían en la trampa de esa seducción y les perdonaban la vida, lógicamente. ¿Te acuerdas la historia de Balán? Exactamente. Sí. No Que pueden traer ganar la guerra, solamente pusieron las mujeres. O sea, era una estrategia tan sencilla para ellos, pero tan profunda para Israel, porque seguían siendo atraídos por esas mujeres sensuales, hermosas y bonitas, ¿verdad? Según el Midrash, dice que las hijas de los pueblos de la antigüedad se adornaban en tiempos de guerra para seducir sexualmente a los enemigos. Por lo tanto, aquí se refiere a ropas atractivas que tenían la prisionera antes de ser capturada. En la guerra el impulso podía dominar, dice este comentarista, y la Torah puso límites, un proceso, una espera y condiciones, como lo vamos a ver en los siguientes versículos. Amén. Y aquí viene lo central de esta aliyá, de esta parashá incluso. Amén. Dice, la meterás en tu casa. Ya viste a una muchacha que te gustó, claro, los solteros, los casados, ellos tenían a su esposa, ellos no tenían por qué tener otra mujer. No, se está refiriendo a aquellos jovencitos que no tenían esposa. ¿Sí? Entonces dice, la meterás en tu casa. Y, déjame ver esta. Dice, y a ella rapará su cabeza y cortará sus uñas y se quitará el vestido de su cautiverio y se quedará en tu casa y llorará a su padre y a su madre un mes entero. Y después podrás llegarte a ella y tú serás tu marido y tú serás su marido y ella será tu mujer. Aquí hay 3 condicionantes que nos está poniendo el Eterno: rapará su cabeza, cortará sus uñas y quitará su vestido.
Esta mujer que dejaron con vida viene como cautiva, viene huérfana, sin padres, sin madre, sin hermanos, perdió todos sus bienes, perdió su casa, perdió su comodidad, perdió su identidad, viene triste, viene vulnerable, viene con miedo. Esta mujer viene con miedo al pueblo de Israel, ¿sí? Pero miren, lo que ella no sabía, que llegaba a un pueblo que tiene una justicia del Eterno, que le dará derechos y protección, como lo es nuestro Elohim. Marca una diferencia con las demás naciones, porque el pueblo de Israel tiene una justicia perfecta. No por el hecho que Israel ganó la guerra, no quiere decir que hará con los cautivos lo que sea como lo hacían las otras naciones. ¿Qué hacían las otras naciones? ¿Sí? Las violentaban, las tenían como esclavas sexuales, como esclavas domésticas, las tenían peor que un animal. Así los tenían cuando esas naciones agarraban a otro pueblo y agarraban a sus mujeres y las ponían como esclavas, como les acabo de comentar. Las maltrataban incluso y las tenían como de su propiedad, como así se tiene tal vez un buey, una burra, etcétera, etcétera. Así los tenían peor todavía que un animal. Por ejemplo, al llegar al pueblo de Israel, estas mujeres no podían ser tocadas durante un mes. Así nos lo dice la Torá. Periodo donde podía vivir en paz. Esto es una evidencia que no hay cabida para la injusticia en Israel, ni para sadismo, esa perversión sexual que lo cometen con crueldad, ni para el masoquismo, una perversión sexual, quien goza con verse humillado por otra persona. Así es que en el pueblo de Israel, estas mujeres no sabían que al llegar al pueblo de Israel iban a tener estos derechos, esta justicia, que no iban a ser tocadas durante un mes, ¿sí? Al contrario de las otras naciones, en la misma guerra eran tan promiscuos y sabe qué tantas cosas le hacían a las pobres mujeres, ¿verdad? El Eterno tiene esa compasión de estas mujeres, de estas personas, y no va a permitir que los guerreros abusen de ella o las violenten sexualmente, porque somos una nación justa, una nación sadí. Amén. Bien, empezamos con el primero, rapará su cabeza. Aquí Rashi nos comenta diciendo que eliminar su belleza para que el israelita pierda el deseo inmediato. La Torá busca enfriar la pasión, ¿sí? Porque como las ven exteriormente tan bonitas, tan hermosas y tan sensuales, entonces el varón, el guerrero, pues se va por la vista, ¿verdad? El cabello de una mujer es el atractivo inmediato que identifica rápida que es una mujer, y para cada varón su cabello siempre ha sido como el atractivo, es lo primero que ven, su cabellera, su cabello de una mujer. Por eso este comentario lo hace Rashi, para que se debe rapar su cabeza para eliminar inmediatamente su belleza. Y viene Ezra, también nos está diciendo que marcaba el cambio de una identidad, ¿sí? Ya no lo puse aquí. Sí, raparse marca un cambio de identidad, dejando atrás su pueblo y entrando en el proceso de conversión al pueblo de Israel. ¿Qué quiere decir? Al raparle su cabeza, iba a empezar a identificarse ya con Israel, porque estaba dejando su cabellera atrás, su pasado, su identidad, y entraba a un nuevo pueblo. Amén. Así es que también esto de rapar su cabeza, recuerdan que se hacía con aquellas personas que tenían zarat, que tenían lepra, ¿sí? Que cuando terminaba su proceso de revisión, de que ya no se declaraba pues limpio, tenían que rapar su cabeza mostrando que estaban dejando el pecado atrás, porque el zarat se relaciona mucho con el pecado. Entonces, por eso era necesario que estas mujeres se raparan su cabeza para que dejaran todo lo que sus prácticas, sus deseos, sus intenciones, todo lo dejaran en la parte de atrás. Amén. Eso lo vemos en Vaikra o Levítico 14:8, el proceso para un leproso, que sabemos que es sinónimo de pecado. Amén. Cortará sus uñas, algo muy interesante.
Aquí este comentarista dice que es un acto de purificación, porque las uñas largas podían estar asociadas a prácticas paganas o descuido ritual. Con sus uñas hacían sus ritos a sus dioses. Por eso esas uñas tenían que ser cortadas, tenían que ser limpiadas. Un manicure les hacían para que les limpiaran todo contacto que tenían con la suciedad, tanto física como espiritual también. Cortar las uñas quitaba los adornos de su belleza. El israelita ya no la veía en su atractivo inicial de la guerra, sino en un estado despojado de su vanidad. Sabemos que a las mujercitas en las uñas les da esa alegría, esa vanidad, se puede decir, porque ellas se ven bellas, se sienten bellas y quieren estar bellas al tener sus uñas hacia largas y bonitas, ¿verdad? Pues eso es lo que querían evitar en el pueblo de Israel, que entraran, que les quitaran esas uñas, les iba a crecer. Y ahí es donde ellas se van a volver a ver bonitas, ¿verdad? Bien, pero ahora quitar su vestido, ¿qué significa? Rashi nos comenta que el vestido del cautiverio era una ropa especial que las mujeres se ponían para seducir a los enemigos, como ya lo vimos en la guerra. Quitarlo la despoja de esa intención. Rambán dice que es un símbolo de dejar atrás a su pueblo y a sus ídolos, porque esa ropa estaba vinculada a su identidad extranjera. Y Ibn Ezra dice que representa un cambio de estado, deja de ser prisionera pagana y empieza su transición a esposa de algún israelita. Amén. Entonces, el vestido del cautiverio estaba ligada a su pueblo y a la idolatría. Quitarlo simbolizaba dejar atrás su antigua identidad y prácticas paganas. Por eso era muy importante que aquel israelita que se enamoraba de alguna mujer a primera vista tenía que hacer este proceso: rapar su cabeza, cortar sus uñas, quitar su vestido del cautiverio. El propósito de quitarles es que el varón ya no la encuentre atractiva como antes. Imagínense de verla así como está aquí en la foto y quitarle cabellera, quitarle uñas, quitarle su vestido y ponerle un vestido decente. Ya no iba a ser lo mismo, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, ese era el propósito precisamente de la Torah, de que tenían que vivir este proceso o hacer este proceso con esas mujeres que deseaban de esa cautiva. Amén. Pero aquí hay algo también importante, que el Eterno les dé este derecho a estas mujeres. Un mes entero iban a vivir en paz. Dicen Devarim 21:13. Ya lo leímos, pero se los recuerdo. Y se quedará en tu casa y llorará a sus padres un mes entero. Y después podrás llegarte a ella. Y subrayé eso, es importantísimo. Tú serás su marido. O sea, no lo iba a tener como una amante, no lo iba a tener como un segundo frente, no lo iba a tener como una esclava, como lo acabamos de comentar. No, él tenía que responsabilizarse, ser su marido. Y ella iba a tener todos los derechos de una esposa. Y como lo vamos a ver más adelante, porque el Eterno hasta eso previó. Decir, para que ella tenga esos derechos, tienes tú que casarte, o sea, firmar una ketubá, firmar un documento donde estás diciendo que tú vas a ser su varón de ella y que vas a ser el responsable en todos sus aspectos. Amén. Rambán dice que este duelo también sirve para que el israelita reflexione durante ese mes y vea si realmente quiere casarse con ella. Otro comentarista, Ibn Ezra, dice que el mes es un periodo simbólico de transición y purificación antes de un nuevo comienzo, así como lo hace la luna, ¿verdad? Que hay una luna nueva cada 29.5 días, siempre hay luna nueva. Entonces, este es un proceso para que se renueve esta mujer. Pero fíjense algo muy interesante. La esclava puede ser comparada con Israel, con nosotros, porque Israel estuvo en Egipto. Hashem lo sacó de la esclavitud del faraón,
Cuando su dueño anterior había muerto, ella era libre para casarse con Hashem, que no quebranta su propia Torah. El Eterno no quebranta su propia Torah. O sea, va a ir de acuerdo a lo que Él estipuló, ¿sí? O sea, nunca va a decir el Eterno, yo le voy a sacar a Israel de Faraón, así como robármela y me la llevo al desierto y allá me caso con ella. No, dejó que el Faraón mismo los dejara ir. Cuando Faraón ya estuvo todo destruido Egipto y dijo, ya váyanse a servir a su Dios, es cuando el Eterno esperó más de 30 días, para ser exactos 49 días, para firmar una ketubá con Israel en el monte Sinaí. Recuerden, de la salida de Egipto hasta el monte Sinaí hay 49 días. Entonces el Eterno por eso puso este proceso, este tiempo, para que el varón vea si se va a casar con ella o no, ¿sí? Lo mismo que hizo el Eterno cuando los sacó de Egipto, cuando Faraón los dejó ir. Entonces el Eterno no luego se casó con él, no pasando el Jordán firmaron la ketubá. No, hubo ese proceso. Hubo más de 30 días hasta llegar al monte Sinaí y para que Israel reflexionara y también el Eterno los probara en diferentes aspectos, incluso con la comida, con la bebida, etcétera. Los probó para ver si él la iba a tomar como esposa. Entonces, eso es un hecho que el Eterno estaba protegiendo a esta mujer cautiva. Iba a tenerle o les iban a dejar un mes entero sin tocarla, sin presionarla, sin exigirle nada. Esa mujer no se iba a poner a hacer qué hacer. No, ella iba a llorar su duelo, iba a lamentarse su duelo, iba a pasar ese proceso. El Eterno es tan amoroso, como les digo al principio, que le da ese derecho a esa mujer cautiva, no como las otras naciones, que pronto las violentaban, ¿verdad? Por otro lado, tómala como esposa, tú serás su marido, dice. El Eterno no quería que los soldados no tuvieran sexo promiscuo con ellas para cumplir su deseo carnal. Al contrario, deben de darle a ella el derecho de ser esposa de un israelita. Dicho de otro modo, la regla, tómala como esposa o tú serás su marido, viene a prohibir a los soldados israelitas violar o violentar, ¿cómo es? Violentar, a mujeres cautivas. ¿Ven qué tan misericordioso, amoroso, protector es el Eterno con estas personas que están vulnerables? Entonces, yo se los pongo aquí en esta presentación con el fin de que hagamos conciencia de que nosotros no tenemos un Dios injusto, tenemos un Dios justo, que siempre va a hacer la justicia correcta, la justicia amorosa, con mucha misericordia. Amén. Pero anticipándose el Eterno, dice, pero sucederá que, sabe el Eterno, que no iba a funcionar ese matrimonio, porque ella venía de otras costumbres, venía de otros conceptos, etcétera, etcétera. El Eterno por eso quería evitar que en un mes no tomara la decisión precipitada, ¿sí? Es que él no le convenía, no nos conviene el yugo desigual. Y lo vamos a ver cuando entremos a las mezclas. El Eterno no quiere mezclas, no quiere que nos juntemos con otros pueblos, quiere que siempre estemos con Israel en cuanto a todo, en negocios, en casarse, etcétera, etcétera. Quiere siempre que Israel busque a una Israel o una Israel busque a un Israel, ¿sí? Dice, pero sucederá que, como diciendo el Eterno, de seguro sucederá que no te va a agradar. Lo dejarás ir a donde quiera, mas ciertamente no la venderás por dinero, ni la maltratarás porque la has humillado, ¿sí? El propósito del Eterno es que la mujer no sea agradable para el hombre, ya que no era lo más conveniente, traería consecuencias negativas para el futuro. La Torah no prohíbe este tipo de matrimonio, o sea, no lo prohíbe, tampoco lo recomienda, ¿verdad?
Más bien lo desanima con estas medidas. Ponlo fea, a ver si verdaderamente te va a gustar. Es muy diferente ver a una mujer en todo su esplendor de hermosura, ¿sí? A quitarle su cabellera, quitarle sus uñas, su vestimenta y ponerle unos trapos que no son nada atractivos, matapasiones, así le llamamos en México, los trapos matapasiones. Entonces, de seguro, se iba a desanimar, ¿verdad? Esa era la intención de la Torah. Si aún así el varón quería contraer matrimonio, corría el riesgo de que con el tiempo él la aborrezca, como dijo el Eterno. Esto por los versos siguientes, porque dice, eventualmente nazca un hijo rebelde de su matrimonio, y quieras darle la primogenitura a la amada y a la aborrecida. No, mijo, si la aborrecida fue primero, no importa, a tu hijo con ella le vas a dar la porción doble, ¿sí? Según el Midrash, Absalón, hijo de David, su madre era una gentil cautiva de guerra capturada por David. David no hizo no le dio un mes a la madre de Absalón, que su madre se llamaba Maacá, hija de Talmai, rey de Jesur. Eso está en 2 Samuel 3:3. Entonces, David no esperó 30 días. Tan pronto lo agarró cautiva y se la agarró como esposa, ¿sí? Entonces, y concibieron a Absalón, y muchos sabemos la historia de Absalón. Cuando Absalón tenía una hermana que se llamaba Tamar, ¿se acuerdan? Que fue abusada por Amnón, y Absalón lo mandó a matar a Amnón. Entonces hubo ya todos esos problemas en la casa de David. ¿Por qué? Por tomar malas decisiones. Haberse casado o haber tomado como esposa tan pronto la haya conquistado a esta mujer Maaca, y no pasó este proceso. El Eterno por eso es tan sabio en su Torah al decirnos que tiene que esperar 30 días para que esté seguro el varón si verdaderamente está enamorado de esa mujer cautiva, ¿sí? Consecuencias, tenemos el ejemplo de Absalón o de David con esta Maaca. Amén. Y continúa la Torah, derecho de primogenitura. Si un hombre tuviere 2 mujeres, la una amada y la otra aborrecida, y la amada y la aborrecida le hubieran dado hijos, y el hijo primogénito fuera de la aborrecida, dice, en el día que hiciere heredar a sus hijos lo que tuviere, no podrá dar el derecho de primogenitura al hijo de la amada, porque fue primero el hijo de la aborrecida, con preferencia al hijo de la aborrecida, dice que es el primogénito. Más el hijo de la aborrecida reconocerá como primogénito para darle el doble de lo que correspondiera a cada uno de los demás, porque él es el principio de su vigor y suyo es el derecho de la primogenitura. Aquí el Eterno vuelve a proteger a esta mujer que, aunque venía del cautiverio, de todos modos el Eterno le estaba dando ese derecho. Amén. Y se han de preguntar, ¿qué pasó entonces a Abraham cuando el primogénito era Ismael? De su vigor, era, como dice, el principio de su vigor fue Ismael, ¿sí? Bueno, las respuestas están bien claras, porque Agar no era su esposa, nunca lo tomó como esposa. O sea, solo fue una vez que tuvieron esa relación sexual y nace Ismael, pero no fungía como una esposa, sino era la sierva de esta Sarita, ¿verdad? Entonces, ¿por qué Ismael no era el hijo de la promesa? También porque Ismael no era el hijo de la promesa del Eterno. Ellos se precipitaron y tomaron la decisión de que se allegara a Abraham, a Agar, su sierva de Sarita, ¿sí? Entonces, el Eterno nunca reconoció a Ismael como primogénito, porque no era hijo de su esposa. Y acuérdense que el primogénito es el que abre matriz. Ese es el primogénito. Entonces, ¿quién era su esposa? Sarita. Entonces, el primero que abre la matriz de Sarita, ese se reconoció como primogénito, y ese fue Yishac. Amén. Agar, su madre, se ensoberbeció con Sara, su ama, su patrona, quiso ser más que ella. Recuerdan que cuando creció el niño Ismael, ella se sentía que nadie la podía tocar porque era la esposa de Abraham. Entonces, cuando Sarita dijo, no,
ahora córreme esta mujer porque ella no es tu esposa, la que soy tu esposa soy yo, le dijo Sarita a Abraham. Entonces, fue por eso que el Eterno le dijo a Abraham que nunca lo tomara como primogénito, porque era un producto de una desobediencia o que no tuvieron fe para esperar el tiempo que el Eterno les tenía para llevar o mandarles a Isaac. Amén. Y concluye esta lilla con Devarim 21:18. Si un hombre tiene un hijo terco y rebelde, y ahora es donde quiero que me pongan atención mis hijos, que no obedece a su padre ni a su madre, y cuando lo castigan, ni aún así les hace caso, ¿sí? Cuando lo castigan, tengan muy presente eso, cuando lo castigan, estamos hablando de procesos. No porque una noche se puso una borrachera, un hijo rebelde, terco, contumaz, como lo traduce la Reina Valera, lo iba a llevar a los ancianos. No, ellos tenían que vivir un proceso de enseñanza, de castigo, de jalarle las orejas, de marginarlo en algunos asuntos, etcétera. Si aún así continuaba a ser terco y rebelde, dice, entonces lo tomarán su padre y su madre y lo sacarán ante los ancianos de su ciudad y a la puerta del lugar donde viva, y dirán a los ancianos de la ciudad: este es nuestro hijo, es contumaz y rebelde, terco y rebelde, no obedece a nuestra voz, es glotón y borracho. Entonces todos los hombres de su ciudad lo apedrearán y morirá. Así quitarás el mal de en medio de ti, y todo Israel oirá y temerá. Ese era el propósito. Se trata de uno que desobedece las palabras del Padre. La rebeldía es considerada por el Eterno como actitud muy grave y tiene que ser duramente corregida en la vida de un niño antes de que llegue a la adolescencia. El Eterno pone sanciones duras, reglas fuertes, para que sirva de escarmiento, creándoles un temor a la rebeldía. Por eso, cuando los niños estudian Torah, llegan a este punto que la desobediencia trae muerte. ¿Ellos qué hacen? Prefieren mejor obedecer, estar en los caminos del Eterno. Algo muy importante, no se registra ningún caso en Israel que algún hijo se haya entregado para matarlo. ¿Por qué creen que no se registró ningún caso? O sea, no sucedió que unos padres llevaran ante los ancianos, ante la puerta de la ciudad, y los mataron, los apedrearan. No sucedía eso. No había. Exactamente, porque no había, porque desde niños se les creó ese temor a desobedecer. Si hiciéramos eso con nuestros hijos, les aseguro que tuviéramos familias unidas, familias que amen al Eterno, que obedezcan, ¿sí? Pero no, ahorita está todo lo contrario, es, ¿cómo se dice? Al revés. O sea, si nosotros queremos corregir a un niño allá en Estados Unidos, luego llaman a la policía, ¿verdad? 911. Exactamente. También aquí en México ya se está empezando a hacer. Exacto. Los niños amenazan a los papás, pero los van a demandar. ¿Ven? Los corrigen. Imagínense, este mundo está al revés. Los padres honramos a nuestros hijos, y yo también lo digo, en algunas ocasiones, en vez de ponerle mano dura a mis muchachos, les suavizo su espaldita. No te enojes, hijo, mira, tu vida va a cambiar. No, familia, tenemos que ser enérgicos, como lo dice la Torá, para que así quites el mal de en medio de ti y todos los hijos de Israel oigan y teman. Es lo que quiere el Eterno, que nuestros hijos sean corregidos con sanciones duras, ¿sí? Yo admiro mucho las leyes de tránsito de Estados Unidos, porque sus multas, aparte que son caras, los llevan siempre a la corte. No así en México, no así en todo aquí el Latinoamérica. Aquí las sanciones hasta hace unos 2 años no eran tan duras aquí en Jalisco, ¿sí? Una pasada de alto, por un decir, valía 700, 800 pesos, que no son ni siquiera 3, 4 dólares más o menos. No pasaban esas multas. Ahora ya las aumentaron a 200, a 350 dólares una pasada de alto. Entonces, ¿qué es lo que estaba pasando en aquellos tiempos? Como no eran las sanciones muy pesadas,
Entonces todo el mundo se pasaba los altos. Ahora ya, incluyéndome, ya no las pensamos pasarnos un alto, porque aparte de que nos genera una multa, nos vigila el gobierno. Ya en prácticamente todos los semáforos ya hay cámaras. Entonces, en tiempo real, el gobierno de Jalisco se está dando cuenta quiénes son los que están transgrediendo esa ley de los semáforos, esa Torah, vamos a suponer vial. Entonces, ya no las pensamos. En aquellos tiempos decía, si me detectan o si me ve el tránsito, pago la multa, no es pesado. Ahora no, ya se nos es pesado pagar $350, $400 en otros casos. Entonces, tengamos cuidado, familia, de suavizar los comportamientos de nuestros hijos. No les tengamos miedos. No queramos que ellos se encimen a nuestra autoridad. Nosotros debemos ser duros y enérgicos. Amén. Así es que la Torah, eso es lo que quiere evitar. Que los hijos honren a sus padres para que tengan largura de vida. Amén. Así